Nuevamente es un gusto compartir con nuestra audiencia de MBM, Ministerio Bíblico Misionero, quien les habla Juan Carlos Tangarife Mira. Hoy, en esta ocasión, quiere compartir referente a la expectativa que tenemos para el 2026. Y esta palabra expectativa tiene que ver con esperanza. ¿Qué esperanza tienes tú para el 2026? ¿Qué esperanza tenemos para el 2026? Y hay esperanzas que podríamos decir que avergüenzan, porque cuando en lo que esperamos no hay ninguna respuesta, o podríamos decir que somos defraudados, entonces se cae de su peso esta esperanza. Y algo muy especial que podemos mirar en la Sagrada Escritura es que hay un tipo de esperanza que la palabra de Dios nos muestra que no avergüenza. Y quiero llevarlos precisamente al libro de Romanos, un texto escrito por el apóstol Pablo, y en Romanos capítulo 5, versículo 5, nos habla de este tipo de esperanza. Y quiero leerlo directamente de la Biblia. Dice así la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5, y lo voy a leer desde una versión muy especial que es la Nueva Versión de las Américas. Y dice así la Sagrada Escritura: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero volverlo a leer. Y la esperanza no avergüenza, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta esperanza que no avergüenza está apelando a que esperamos en quien precisamente nos ama. Y pienso que todos sí hemos tenido esa experiencia, que cuando esperamos en una persona que realmente ha estado interesado en uno y que ha tenido demostraciones firmes del interés y del amor que uno tiene, uno esperaría en esa persona. Y cuando hablamos de Dios, las manifestaciones de Dios en su amor para con la humanidad han sido tremendas. Y sobre todo la manifestación más grande es que Dios mismo tomó forma humana. Y cuando Él tomó forma humana en la persona de Jesucristo, al Dios tomar forma humana debiera haber pasado por esta tierra como con una pompa tremenda. Pero la Sagrada Escritura nos dice que precisamente para Él tomar nuestra forma humana se despojó de su gloria, de su poder, de toda su divinidad, y siendo humano se identificó en todas nuestras debilidades y llegó al punto inclusive tan indigno de ser crucificado y allí morir en una cruz. Pero esto fue una ofrenda también para toda la humanidad, como dice la Sagrada Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una demostración muy grande, y lo dice el apóstol Pablo en los Romanos que acababa de leer. En los siguientes versículos dice lo siguiente, y vamos a leerlo del versículo 6 en adelante: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Me gusta esta comparación que daba el apóstol Pablo. Que alguien diga, no, va a morir el mejor, yo muero por él. Difícilmente. Tal vez puede que alguno, no, es que ha sido una persona muy buena, mejor yo muero por él. Pero mire, cuando Dios, que tomó forma humana, dio su vida por nosotros, ¿por quién la estaba dando? Entonces dice la Sagrada Escritura: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, precisamente por nuestra condición de raza humana caída, es que Dios toma nuestra forma humana y se entrega por nosotros, y en una cruz Él paga un precio
de indignidad para que todo aquel que crea en Él sea liberado precisamente de esa indignidad que ha caído sobre la raza humana. Entonces, en esta demostración de amor, vemos claramente que quien nos ha amado así, podemos esperar también que quien nos ha demostrado ese amor, en lo que esperamos en Él hacia el futuro, pues quien ha tenido ese compromiso tan grande con nosotros, por supuesto que lo va a cumplir. Ahora, tenemos esta esperanza y esta esperanza la tenemos aún en medio de momentos difíciles. No sé cómo transcurrió tu año 2025 y ahora entramos en el 2026. ¿Cuáles sean las circunstancias por las que estás pasando en este momento? Y tal vez nuestras circunstancias se pueden asemejar a lo que describe el salmista David en el Salmo 23. El Salmo 23 es el Salmo de Yahvé como pastor. Y como el rey David fue pastor de ovejas antes de llegar a ser rey, en algún momento él quiso rememorar esa experiencia y él mira a Dios como su pastor personal. Y en el Salmo 23, el versículo 4, dice algo muy especial. La primera parte dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. A veces nuestras circunstancias personales pueden ser como eso, pasar por el valle de sombra de muerte. Pero David lo dijo en el contexto de las ovejas y de un pastor que cuida las ovejas. ¿Por qué puede haber un valle de sombra de muerte en el contexto de las ovejas? Cuando los pastores están cuidando el rebaño, el clima cambia y muchas veces tienen que pasar de un lugar muy caluroso a buscar un clima más benigno, y para llegar a ese otro lugar tienen que pasar por un valle. Y cuando tienen que bajar al valle para después subir la colina al otro lado, en medio de ese valle hay peligros, en medio de ese valle hay enfermedades, en medio de ese valle hay fieras. Y aquí el salmista David está diciendo que aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y cuál era la expectativa del rey David como una oveja delante de Dios? No mirándose como rey, sino como una oveja necesitada de protección de su pastor personal, que es Dios, y que estaba pasando por un valle de sombra de muerte. ¿Qué expectativa tenía él en esas circunstancias? Y es curioso que muchas veces cuando nosotros como seres humanos estamos pasando por una dificultad, las expectativas hacia un futuro mejor desaparecen para muchos. Las expectativas a que puedan cambiar las circunstancias son como enterradas y muchos califican aún su futuro por las circunstancias presentes por las que están pasando. Pero el salmista David dice que cuando él como oveja se coloca en las manos de Dios y expresa esto tan bonito, aunque aunque pase por el valle de sombra de muerte, él dice estas palabras: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esto es muy especial. Experimentar que aún en las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, nosotros estamos disfrutando y gozando de la compañía de Dios a nuestro lado. Él está ahí precisamente, no está lejano, está en nuestras circunstancias, está acompañándonos. Porque un pastor acompañaba a las ovejas en el valle de sombra de muerte, porque es que el valle de sombra de muerte era simplemente una etapa, era algo de transición, era algo temporal. Y en medio de ese paso peligroso, el pastor cuida a las ovejas, porque hay que llegar a otro lugar. La meta no es estar en ese lugar, la meta es llegar a unos prados amplios, unos prados verdes donde hay unas buenas aguas, pero muchas veces para llegar allá había que hacerlo por el valle de sombra de muerte. Por eso el salmista David decía: tú estás conmigo, aunque me toque pasar por esa ruta temporalmente, tú estás conmigo. Y en ese aspecto nosotros que tenemos que tener cuidado, y sobre todo como personas que tenemos nuestra fe puesta en Dios, que nuestras expectativas hacia el futuro no pueden ser las peores expectativas. Y en ese sentido,
¿quiénes tienen malas expectativas? Y la Sagrada Escritura sí nos dice quiénes tienen malas expectativas. Y quisiera leerles rápidamente, por el tiempo no puedo buscarlo, tengo las citas preparadas, pero el profeta Miqueas dijo estas palabras: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Está diciendo que algunos a la hora de dormir, en vez de dormir, están en la cama planeando, maquinando el mal. Y el salmista también, David, escribió sobre los que tienen expectativas malas y lo vuelve a reiterar en el Salmo 36:4, dice: planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en su camino que no es bueno. Ahora, ¿cuál es la razón de planear esa maldad en la cama? Los que tal hacen. Salomón recogió un proverbio muy especial y se encuentra en Proverbios 4:16. Dice: porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Pienso que si estamos pasando por un valle de sombra y de muerte, esas malas expectativas no deben estar en nosotros. Porque en medio de ese valle, como lo decía el pastor David, Dios está conmigo. Mi buen pastor está conmigo. Los otros que ni pueden dormir por estar planeando el mal, esos sí tienen expectativas malas, ¿cierto? Y entonces, nosotros no somos ese tipo de personas que no dormimos por estar planeando el mal, ¿cierto? Nosotros podemos tomar lo que está en la enseñanza de Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Y por qué en el valle de sombra y de muerte la vara del pastor y el callado del pastor le infundían aliento a las ovejas? La vara es un palo grueso y es un palo que el pastor utilizaba para hacer pasar debajo las ovejas y examinarlas ahí con autoridad y con cuidado. Esa vara también era suficiente arma para proteger a las ovejas de las fieras, y esa era una vara recta. Y la vara nos muestra en un sentido análogo y simbólico a la palabra de Dios. La vara es el instrumento de rectitud que Dios tiene para nosotros para protegernos. Recuerden que aún el mismo Jesucristo, cuando estuvo tentado en el desierto y vino el enemigo a tentarlo varias veces, cómo Jesucristo repelió estos ataques. Él dijo: escrito está. Escrito está. Es decir, hay una promesa de Dios, y esta promesa ni el mismo enemigo la puede torcer. Hay esperanza en lo que Dios ha dicho. Hay esperanza en lo que está escrito en su palabra. El mismo Jesucristo lo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que la vara del pastor tiene esa simbología como esa vara de rectitud de la palabra de Dios, que nos disciplina, nos corrige, pero también nos protege. Y el callado es un palito que tiene una curvita al final como un garabatico. Y este lo utilizaban los pastores para cuidadosamente acercar las ovejas hacia el pastor. Se iban a desviar del camino, atraerlas, moverlas hacia el redil. Y esto muestra esa parte del Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, que siempre nos está trayendo a la voluntad de Dios. Así que en medio de esas circunstancias difíciles, nuestra bendición es que primero Dios está con nosotros, y que segundo Dios está activo con su palabra, la vara de la palabra de Dios, y con la presencia de su Espíritu Santo atrayéndonos hacia Él y hacia su voluntad. Así que frente a las expectativas que tenemos para el año 2026, podemos esperar en Dios, porque Dios en este momento nos está acompañando. Podemos esperar en el buen pastor, porque su palabra nos está dando esa vara de protección, nos está guiando en su camino, en su rectitud,
y también porque la presencia de su Espíritu Santo nos está trayendo hacia Él. Pero los cristianos, para concluir, tenemos una esperanza superior. Y esta la quiero leer en 1 de Juan, capítulo 3. Y es una esperanza que a todos los cristianos nos anima a seguir adelante, aún en medio de circunstancias como el valle de sombra y de muerte. Y que dicen el apóstol Juan en lo que escribió en 1 de Juan, capítulo 3. Él dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, ahora como hijos de Dios experimentamos su presencia, pero la palabra habla que hacia el futuro tendremos una transformación gloriosa que todavía nos espera como hijos de Dios. Y dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, mire lo que está diciendo la Biblia, el que ya vino, vuelve otra vez. El que ya vino, el que dio su vida por nosotros, el que murió, el que resucitó, vuelve. Y dice, cuando vuelva, dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Es decir, nosotros no solamente como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la esperanza de que tendremos un 2026 donde Dios cumplirá sus promesas para sus hijos en bendición, sino también tenemos una esperanza a un futuro muy especial, es que cuando Cristo vuelva por segunda vez, el Hijo de Dios, seremos transformados a su misma esencia. Y dice que cuando tenemos esta esperanza, en nuestro tiempo presente, nosotros somos purificados. Amados amigos que me escuchan en esta hora, la esperanza que tenemos en Dios no avergüenza. Primero porque su amor ya ha sido derramado en nosotros. Porque Él ha demostrado ese amor a través de la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para identificarse con cada uno de nosotros. Y no solamente tenemos una esperanza para el 2026, nuestras expectativas no son de los que no duermen por trasnocharse pensando en el mal. No, nuestras expectativas son hacia un futuro con bendición y hacia un futuro glorioso para cuando Cristo mismo venga. Quiero orar en este momento para encomendar este año 2026 delante de la presencia del Señor y para que tú puedas decirle gracias, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Eterno Rey, en esta hora, oro por todos los que están escuchando esta enseñanza, este compartir, y pido, Dios eterno, que el 2026 sea un año donde podamos ver que nuestra esperanza en ti es una esperanza que no avergüenza, es una esperanza que tiene respuesta, es la esperanza en aquel que verdaderamente nos ha amado, nos ama y nos amará. Coloco a cada persona, a su familia, a su entorno y a su nación delante de tu presencia para que sea un año muy bendecido bajo tu cuidado como buen pastor, bajo tu presencia, con la vara de la palabra, con el cayado del Espíritu Santo. Y pido, Dios, también que podamos caminar a esa transformación gloriosa que nos espera una vez que tú regreses por segunda vez a la tierra. Gracias y quedamos en tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, ha sido un gusto compartir en esta ocasión. Y en algún momento, una vez más, estaremos transmitiendo nuestros mensajes de MBM, Ministerio Bíblico Misionero, porque está escrito, escrito está.